Lectura comprensiva, Proverbios 24. Proverbios sobre la conducta humana, comparaciones y lecciones morales. Dios bendiga, amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino. Es un gran gozo el poder compartir con ustedes las verdades bíblicas. Les aseguro que Dios bendecirá sus vidas mediante el estudio de su palabra, por lo que le invito a que me acompañen en este deleitoso caminar bíblico en el que estaremos recorriendo sus 66 libros, 39 del inicio del pacto y 27 de la consumación del pacto, llamado erróneamente Antiguo y Nuevo Testamento, organizados en 1189 capítulos, 929 del inicio del pacto y 260 de la consumación del pacto, distribuido para su mejor lectura y comprensión en 31.102 versículos. A más de que usted estudie diariamente la palabra de Dios conmigo, les insto a colaborar con esta obra, suscribiéndose al canal Nutrición Espiritual, dándole like para que YouTube lo distribuya o lo comparta con personas que ni usted ni yo conocemos, compartiéndolo con todo el que usted conoce, con todos sus contactos, con todas sus amistades. Es una manera muy sencilla, pero que ayuda mucho a que la palabra de Dios corra y que más y más personas puedan alcanzar el conocimiento de la verdad. Y la verdad os hará libre. Amados, antes de iniciar con el primer versículo de este capítulo 24 del libro de Proverbios, sé que ya se están haciendo la pregunta de por qué dije que erróneamente se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La semántica es la parte de la gramática que se encarga de estudiar y o analizar el significado de las palabras y las expresiones. Entonces, semánticamente hablando, no se le puede llamar testamento, porque un testamento es lo que de manera simple alguien testifica, alguien deja, alguien acredita para que alguien le herede, para que alguien lo tenga de parte de él. Eso es de manera simple. Podemos expandir más el significado de lo que es un testamento, pero el tiempo y lo que nos invita en este momento no nos lo permite. Y un pacto es aquello que usted hace entre usted, una o más personas. Es lo que se pacta, es lo que se acuerda. Entonces, cuando aquí dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, significa que hay dos pactos. Es decir, el Antiguo Pacto se separa del Nuevo Pacto. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como se le llama, tienen una separación. Es decir, una parte está para un lado y otra parte está para otra. Una parte ya caducó porque se le llama antiguo y otra parte inicia porque se le llama nuevo. Y no es así, porque el nuevo o el inicio del pacto se concluye, se concateniza con el nuevo, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo evento, redencionalmente hablando. Todo lo que se profetiza y todo lo que se dice y todo lo que se habla en el inicio del pacto, que son los 39 libros antes de Cristo, se complementan con la venida del Mesías, con la venida de Cristo, que inicia en Mateo y termina en Apocalipsis. Entonces, Jesús viene a cumplir todas esas profecías que se hicieron en esos 39 libros. Y entonces no puede haber una separación, no se le puede llamar antiguo y nuevo pacto, es un solo pacto.
Obviamente, los hechos se dividen. Los hechos tienen diferentes etapas de cumplimiento y de acción, pero es un solo pacto. Es decir, Dios no ha hecho dos pactos, Dios ha hecho un solo pacto con la humanidad. Y el pacto de redención, de salvación que Jesucristo asumió, inicia en Génesis 15 y termina en Apocalipsis 22, cuando Él hace el llamado de la iglesia a la iglesia o Juan en su visión le hace llamado diciéndole: sí, ven, que tu iglesia te espera. Me doy a entender, amados hermanos. Luego podemos hacer mayor detalle o hablar de esto con mayor detalle si ustedes así me lo sugieren o si lo requieren, con su comentario y con sus contribuciones que son válidas. Ustedes pueden hacer su comentario, pueden argumentar sobre este y todos los temas que por aquí se están difundiendo por Nutrición Espiritual. Este es un espacio para aprender, para compartir y para nutrirnos día a día de las verdades bíblicas. Vamos a iniciar entonces, amados hermanos, y hoy estaremos escudriñando a Proverbios 24. Recorramos y comprendamos sus 34 versículos, los cuales están expresados en diversas figuras literarias, mayoritariamente en la antítesis y la metáfora, con el propósito de darle fuerza al mensaje que se busca comunicar. Veamos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Aquí una vez más el proverbista nos hace un llamado a apartarnos de la persona que maquinan el mal y a que no tengamos envidia porque supuestamente le veamos prosperar, porque supuestamente le veamos disfrutar de algunos bienes materiales. Pero ya hemos dicho en incansables ocasiones que no es tal, es un disimulo, porque no pueden disfrutar de bienes cuando su corazón está triste, cuando su corazón está abatido, cuando su corazón no tiene gozo. Pueden sonreír, pero de la boca para afuera, pero en su interior no tienen paz, y el que no tiene paz no disfruta. Entonces, ese sentimiento maligno, ese sentimiento que es uno de los peores que puede embargar o que puede hacer presa al ser humano, al hombre, que es la envidia. Y como todos los malos andan juntos, se hace acompañar del sentimiento de celo. Pero cuando estos sentimientos se juntan, son tremendamente dañinos. Porque la envidia no es solamente que usted no quiere ver o que alguien no quiere ver en su prójimo lo que esa persona posee, sino que es capaz de pagar y contribuir para que esa persona pierda lo que tiene. Es decir, la envidia va tan lejos de que el envidioso se sacrifica, paga, acciona para que la otra persona no tenga lo que tiene. La envidia es un sentimiento mezquino, es un sentimiento malo. Entonces aquí el proverbista hace este llamado, que no nos dejemos arrastrar por ese sentimiento malvado y maligno. Y dice que solo piensan en robar y que lo que hablan sus bocas, lo que hablan sus labios es la mentira, es el engaño. Del versículo 3 y 4 dice lo siguiente: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí vemos un contraste entre los dos primeros versículos que acabamos de leer. Aquí habla de la sabiduría y dice que con sabiduría se edificará la casa y que con prudencia se afirmará.
y que con un corazón sabio y lleno de ciencia, entonces se van a llenar sus cámaras. Aquí vemos un proceso. Vemos primeramente la edificación, luego la afirmación y en tercer lugar el abastecimiento, que no es más que si lo ponemos en figura de una construcción, usted construye, luego afirma esos cimientos, es decir, le da forma, y entonces luego llena de los bienes o de los inmuebles que requiere esa casa o esa habitación que usted ha construido. Obviamente que esto se refleja también al cuerpo, al ser humano. Usted va a construir su vida, usted va a construir su caminar, usted va a crecer edificando con sabiduría y con prudencia. Usted se va a ir afirmando, usted va a ir dando paso para ir llenándolo de firmeza, de estabilidad, que no es más que afirmar su carácter, que afirmar sus convicciones, que afirmar su creencia, que afirmar sus valores. Y conciencia se llenará. ¿De qué se va a llenar? De sabiduría, de la buena instrucción, de la buena capacitación, del buen conocimiento. Entonces, aquí lo vemos aplicado, amados hermanos, en dos virtudes. El 5, el 6 y el 7. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá su boca. Aquí vemos, amados hermanos, una vez más, una de las virtudes del ser sabio. Que el hombre sabio o el ser sabio es ser pujante, es ser vigoroso, es una persona docta, es decir, una persona con conocimiento, con capacidades. Y que con ingenio se hace la guerra. Obviamente, recuerden siempre que en la cultura donde se escribió los proverbios, es una de las cosas que tenían esta gente o sus habitantes eran que eran personas que vivían en constante guerra. Por eso siempre se hace mención de la guerra. Entonces dice aquí que con sabiduría, que con la buena estrategia, que con el buen planeamiento se hace la guerra y que en la multitud de los consejos está la victoria. Es decir, siempre los reyes, los capitanes o las personas que iban al frente de batallones, de millares, de centenares y de decenas, siempre tenían consejeros, siempre tenían personas de confianza a su lado que le ayudaban a ver lo que ellos no veían. Entonces, aquí es que dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, está la victoria, porque lo que usted no ve, lo ve la persona que está a su lado. Por eso hay un axioma que dice que 4 ojos ven más que 2. Es decir, a donde hay 4 mirando, la visión se amplía más. La visión puede irse no solo de manera frontal, sino mientras alguien está mirando de manera frontal, alguien puede mirar retrospectivamente, o alguien puede mirar a la derecha, o alguien puede mirar a la izquierda. Porque para usted mirar con sus 2 ojos, usted tiene que girar la cabeza. Pero si hay 2 ojos más, usted puede mantener mirando al frente, mientras que los otros 2 miran a su espalda. Y si hay 2 más, que ya serían 6, miran a la derecha, y 2 más miran a la izquierda. Y se consigue lo que es una visión 360, es decir, en todos los niveles, en todos los ángulos. Entonces, esto dice aquí claramente que en la multitud de consejeros, en la multitud de visión, en la multitud del pensamiento, en la multitud del análisis, está la victoria, porque lo que uno no ve, lo ve el otro. Y dice que alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá su boca. Es decir, el insensato carece de las cosas que obviamente acabamos de decir, porque es una persona no pensante, es una persona que su insensatez no le permite ver, no le permite aliarse con la bondad, no le permite aliarse con el sabio, no le permite aliarse con el hombre de ciencia,
no le permite aliarse con el hombre de bien, porque sus pensamientos son torcidos, sus actos son malos y sus actitudes no son positivas, son totalmente negativas. Por eso dice que en la puerta no podrá abrir su boca. Cuando habla aquí de la puerta, amados hermanos, amigos y compañeros de camino, era que en esa cultura se publicaban, se hablaba, se instruía en las puertas. Es decir, la gente, los sabios, siempre ustedes van a encontrar que dice que se juntaban en la plaza junto a la puerta, porque la puerta era donde transitaban, donde entraban y salían las personas, y era el lugar donde las cosas se publicaban, donde se hacían de conocimiento público, de conocimiento para todos. Entonces, por eso es que dice que en ese lugar, en el lugar donde se escuchan a los sabios, en el lugar donde se publican las verdades, el insensato no podrá abrir su boca. Vamos ahora a pasar al versículo 8 y 9. Y dicen, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Aquí está dicho, el que piensa hacer el mal se le llama de malo pensamiento, porque ¿qué es lo que maquina? ¿Qué es lo que piensa? La maldad. Entonces son pensamientos malos. Y el versículo 9 lo reafirma diciendo que el pensamiento del necio es pecado y que abominación a los hombres es el pensamiento del escarnecedor. Esta persona, por lo que su corazón, su mente y por lo que maquinan, así mismo son sus actuaciones, son malas. Entonces son hombres de malos pensamientos. Y el que piensa mal, actúa mal. El que piensa mal, obra mal. Porque no en vano dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que tal son sus pensamientos, son sus obras. Es decir, cuando usted ve a una persona obrando mal, es porque ya ha pensado mal. Cuando usted ve a una persona actuando mal, es porque ya ha maquinado el mal. Es decir, el mal no sale espontáneo. No, todo lo que el hombre hace es porque ya lo ha practicado, porque ya lo ha consumado dentro de sí, entonces lo da a luz. El versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Esto quiere decir que cuando una persona es débil, que cuando una persona no se entrega, no se aplica a fondo en sus quehaceres, en sus obras, entonces no va a poder conseguir los resultados que desea. Es decir, en el día va a ser flojo. Los resultados de su jornada no van a ser lo que debieran ser o lo que él desea que fueran. Por eso hay que aplicar esfuerzo, que es lo que quiere decir. Esfuérzate, dedícate, no sea blandito, no sea débil. Ve con ánimo, ve con fortaleza. Haz tus obras con entereza, con pronteza y con actitud positiva para que puedas conseguir los resultados que debe conseguir el día de jornada que estará llevando a cabo. Capítulo 11 y capítulo 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí está haciendo, amados hermanos y amigos, un llamado a que sea pronto a librar a la persona que van a la muerte. Y esto no es simplemente con tu fuerza, con tu mano. Tú puedes hacerlo de diferente forma, en diferente manera, aconsejándolo para que no sean destruidos por el mal, ayudándole a entender el bien, ayudándole a entender el caminar correcto.
Cuando tú ves a una persona que está haciendo lo incorrecto, muchas veces es necio y el necio se empeña en hacer sus maldades, pero muchas veces es por ignorancia. Y aquel lo está haciendo por el conocimiento o que está actuando llevado por su ignorancia, usted lo puede hacer devolver, entonces le va a librar de la muerte. Y dice aquí la palabra que no diga, ciertamente no lo supimos, es decir, que tú no lo sabías, que tú no lo viste. Esto quiere decir que no te haga de la vista gorda, como decimos, que no te haga el ignorante, que no te haga el torpe, que no te haga el inocente. Porque aquí hay una pregunta, dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es decir, ¿se lo podrá esconder a Dios? Dios no sabe que tú lo sabes. Dios no sabe que tú lo estás viendo. Dios no sabe que tú estás consciente a ese muchacho que está siendo empujado a la droga, que está siendo empujado al vicio, a ese hombre que maltrata a su esposa, a esa mujer que le está siendo infiel a su esposo, a ese hogar que se está al destruir. Dios sabe que tú lo estás mirando. Entonces Él te llama a accionar. ¿Qué tú estás haciendo? Tú eres luz. ¿Qué tú estás haciendo con la luz que yo te he dado? ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que yo he puesto en ti? Aplícalo, corrige, exhorta, redarguye. No te quedes callado, porque si tú te quedas callado, yo voy a demandarlo de ti. Porque en otras ocasiones ya hemos hablado de lo que significa el atalaya. El atalaya es aquel que pregona, aquel que avisa, aquel que le dice al pueblo, y en este caso al pecador, deja de cometer el pecado, deja de actuar mal, porque si lo hace, las consecuencias serán tales. Pero si el atalaya callare y no advirtiere, el mal ciertamente va a llegar al que lo está practicando, pero también Dios va a demandar del atalaya por no haber hablado, por no haber advertido. Ese es el papel del atalaya. Aunque a la persona que usted tenga que advertir, aunque a la persona que usted tenga que decírselo no le guste, le moleste escucharle, usted tiene un compromiso moral y un compromiso espiritual y un compromiso con el Creador de advertirle, de decirle, para que él mañana no alegue ignorancia. Entonces, muchas veces nosotros cometemos este pecado, amados hermanos. No, que esta persona es muy odiosa, esta persona no le gusta que le hablen, esta persona se incomoda cuando uno le dice algo. Pero usted tiene el deber de decírselo por el bien de él. Y tiene el compromiso, el mandato de decírselo, porque usted es un embajador, usted es un comisionario para hacer estas cosas. Entonces, ante Dios y por el compromiso que usted tiene que actuar, usted tiene que hablar, no se puede quedar callado, porque una vez más le voy a leer la pregunta que Dios o que el proverbista hace aquí. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es decir, usted no puede alegar ignorancia. No se lo dije por esta o aquella razón. No, Dios no le va a permitir ninguna excusa relacionada con este deber, porque es un deber, es un mandato imperativo. Es decir, usted no puede negarlo, usted no puede decir que no. Dios de manera imperativa le ha dicho, ve, actúa, corrige, redarguye, instruye, avisa. Y después que tú lo hayas hecho, ya tú estás librado. Vamos ahora a pasar al versículo 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensas, y al fin tu esperanza no será cortada. Aquí está poniendo o está haciendo un símil de la miel con la sabiduría. Así como la miel es dulce, así como la miel es agradable al paladar. Aquí está diciendo que la sabiduría, la instrucción, el conocimiento, la ciencia también son buenas, son agradables. La miel, para usted obtenerla, va a sufrir picazones de las abejas.
le va a costar trabajo alcanzarla, le va a costar trabajo el llegar a ella. Va a tener que sacrificarse porque mayormente los panales, si estamos hablando de miel silvestre, se encuentran altos, se encuentran en los bosques, se encuentran en árboles que son muy dificultosos el usted subir a alcanzarlo. Y las dueñas de esa miel, que son las abejas, están furiosas y van a caer sobre usted a picarle. Es decir, no es fácil llegar a la miel. Cuesta sacrificio. Así también es el adquirir ciencia, el adquirir conocimiento, el adquirir instrucción. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que develarse, usted tiene que ir a las universidades, a los institutos, buscar a personas que usted sabe que tienen conocimiento y adquirir conocimiento. Todo esto lleva sacrificio, pero al final los beneficios son comparados a lo dulce y a la agradabilidad de la miel. Que después que usted puede sortear todos esos sacrificios, entonces usted va a disfrutar y su paladar se va a agradar de la dulzura de la miel. Asimismo es el conocimiento, es la sabiduría, es la ciencia. Usted se va a sacrificar para adquirirla, pero después que la adquiera, entonces usted va a disfrutar de la dulzura, de la tranquilidad, de la paz y de los frutos que le van a dar esos conocimientos y esa sabiduría. Vemos ahora el 15 y el 16. Oh impío, no aceche la tienda del justo, no saquee su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aquí le está haciendo un llamado, una advertencia al que actúa o al que maquina en contra del justo. Y dice, impío, detente, no maquine en contra del justo, porque aunque tú lo hagas, no quedará postrado. Aquí la palabra 7 habla de plenitud. Entonces aquí lo que quiere decir que no importa las veces que el justo carga, porque por su atribución de ser justo, por su condición de ser justo, no quedará postrado. Es decir, que el impío se afana en hacerle maldad, se afana en perseguirle, se afana en ponerle, como decimos, los pies adelante para que se caiga. No importa lo que tú hagas, no quedará postrado. Sin embargo, tú que eres impío, tú que eres hacedor de maldad, dice que cuando carga no te volverá a levantar. Dice que el impío caerá en el mal y allí quedará postrado. Entonces, a los impíos, al que hace el mal, advertencia y amonestaciones tiene en el libro de los Proverbios, en sus 31 capítulos, de manera consistente, están haciéndole llamado a dejar la impiedad, a apartarse del mal, a corregir sus malos caminos. Y aquí una vez más lo vemos, haciéndole la advertencia de que no procure hacer caer al justo, porque aunque momentáneamente tú lograras que rebalare, su condición de justo le hará levantar, su condición de practicar la justicia le hará reverdecer, le hará volver. Pero cuando tú caigas, tu condición de malo, tu condición de inicuo, tu condición de impío, te hará quedar postrado y no te permitirá levantarte. Así que apártate de esos pensamientos y de esas maquinaciones que solo te harán mal. Entramos ahora al versículo 17 y 18. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Amados hermanos, amigos y compañeros del camino, esto puede perseguirnos porque obviamente
cuando usted tiene a alguien haciéndole la vida imposible, cuando usted tiene a alguien que continuamente se convierte en su enemigo sin motivo alguno y que le desea el mal y que todas sus actuaciones son para que usted sienta la aflicción, para que usted se sienta mal. Hay que hacer un esfuerzo para convivir con ese tipo de personas, pero Dios nos ayuda. Y aquí nos hace una advertencia. Cuando ese tipo de persona caiga delante de ti, porque va a caer, el mal que él practica lo va a perseguir, no se alegre tu corazón, porque al alegrarse tu corazón, tú te estás alegrando de un mal, y el mal no puede penetrar. La alegría por consecuencia del mal que le suceda a otro no puede invadir tu corazón, porque ahí se convierte en un sentimiento maligno, en un sentimiento no bueno. Es decir, no puede permitir que tu corazón sea invadido por ese tipo de sentimiento. No te alegres cuando a tu enemigo le pase algo malo. Por eso en otra parte de la palabra dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Porque ascua amontonará sobre su cabeza. Y dice, sigue diciendo ese mismo pasaje, que Dios te lo pagará. Dios de manera insistente nos llama a hacer el bien, a ser practicante de la verdad, a ser practicante de la justicia, a ser practicante de las cosas correctas, aún sea en beneficio de aquellos que nos persiguen, de aquellos que nos maltratan, de aquellos que nos ultrajan, de aquellos que tratan de hacernos la vida imposible. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a hacer el mal. Entonces, cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos veamos siendo invadidos o siendo motivados por actuar de una manera incorrecta, tenemos que saber, tenemos que estar conscientes que Dios no está ahí, porque Dios no está en nada que vaya a hacer el mal. Dios no está en ningún sentimiento impuro, de ningún sentimiento de codicia, en ningún sentimiento de venganza. Así que atengámonos de alegrarnos de eso. Le confieso, no es fácil, pero Dios no está haciendo el llamado a hacerlo. Le tenemos que pedir a Él que nos llene de su Santo Espíritu y que nos llene de su sabiduría y que nos llene de dominio propio para nosotros hacer huir esos malos sentimientos. Versículos 19 y 20. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. No te entremeta, inicia diciendo el versículo 19. Y esto lo podemos ver en dos direcciones. No te entremeta a debatir, no te entremeta en sus obras, en sus acciones. Pero también aquí el entremeterse, también podemos identificarlo como no te meta, no actúe, no le acompañe, no sea parte del maligno. Ni tengas envidia de los impíos, no tengas envidia de ellos. Esto lo vimos al inicio de este capítulo, donde decía que tu corazón no se incline, que tu corazón no sienta envidia si lo ve prosperando, entre comillas, si lo ve que avanzan, si lo ve que por un momento florecen, porque no es real ese beneficio, no es real esa bonanza, porque dice la palabra que la riqueza verdadera, que la riqueza que viene de Jehová no añade tristeza. Es decir, que tú la obtienes sin aflicción, sin congoja. Pero la riqueza que obtiene el impío a través de sus malos frutos, de sus malas actuaciones, el corazón siempre va a estar triste. Nunca va a estar satisfecho. Porque obviamente la va a obtener con actuaciones y con acciones incorrectas.
Versículos 21 y 22. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprenderá? Veleidosos es, o su significado es, lo que se detienen, o no lo que se detienen, sino lo que se entretienen, lo que son atraídos por las cosas vanas, por las cosas que no tienen peso, por aquellas cosas que no tienen sustento y por aquellas obras infructíferas. Es decir, manera grosso modo, esto es lo que significa veleidoso, los que están siempre distraídos tras las vanidades y tras las cosas que no traen ningún provecho a la vida del hombre. Por eso dice, teme a Jehová y teme al rey. Es decir, concéntrate en hacer las cosas correctas, en temer a Jehová, que como siempre decimos, o como dice el primer capítulo en su versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando tú te empeñas en temer a Jehová, tú te vas a empeñar en ser un hombre sabio. Y cuando tú temes al rey, entonces tú vas a obedecer las leyes terrenales. Y al obedecer las leyes terrenales, que aquí equivale a obedecer las autoridades, a obedecer a los gobernantes, a obedecer las leyes que rigen el país donde tú te encuentres. Entonces, el estar sujeto y el estar pendiente a cumplir con el ordenamiento jurídico de tu país te va a hacer un hombre de bien, un hombre que va a caminar de manera correcta, y esto no te va a traer quebrantamiento, porque dice el inicio del 22, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Si te mantienes siendo veleidoso, es decir, siendo simple, siendo un disimulador, yendo detrás de cosas vanas, entonces no va a tener tiempo de temer a Dios ni de guardar los mandamientos de las leyes terrenales. Y esto te va a traer quebrantamiento, te va a traer consecuencias, y dice que va a caer de repente. Versículos 23, 24 y 25. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer asesión de personas en el juicio no es bueno. El que digiere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ello vendrá gran bendición. Aquí hablan de la contradicción, y esto lo vemos, amados hermanos y amigos, de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, cuando se hace asesión de personas, y cuando usted, por el favoritismo o por la complacencia o por no querer ser una persona correcta y actuar con integridad, usted despoja al justo de su derecho y dice que esa justicia es injusticia. Entonces, al injusto dice que sus actuaciones son correctas, usted es un pervertido. Y dice aquí la palabra que los hombres lo menospreciarán, y que las naciones, si aquí se refiere a los gobernantes, a las personas que tienen poderes, a las personas que están en puestos de direcciones, cuando actúan de esa manera, sus gobernados lo maldecirán. Entonces, la última parte, es decir, el versículo 25 dice que si tú reprendieres al malo, que si lo resistiere, entonces tendrá felicidad, y que sobre ti vendrá gran bendición, porque tú estás resistiendo, tú estás haciendo un muro de contención contra la maldad, contra la iniquidad,
contra el pecado, contra las malas actuaciones. Versículos 28 y 29. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjee con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Aquí está hablando de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Dice que no lo haga de esa manera. Y mira que esto fue escrito, obviamente, en esos tiempos. Pero está hablando de que no actúe de esa manera. Que no le haga o no le pague a tu prójimo con el mal que él te ha pagado, porque aquí está hablando del mal, no del bien. Si alguien te hace un bien, hazle un bien, pero si alguien te hizo un mal, no le haga un mal. Y dice que no sea testigo contra tu prójimo sin causa. Sin causa, ¿eh? Es decir, no sea un testigo falso. No atestigue falsamente contra tu prójimo. Si hay una causa verídica, si tú vas a narrar un hecho verídico, si tú vas a decir la verdad, entonces también tú estás comprometido a decirla, porque tú no puedes obviar, tú no puedes decir que no viste lo que viste, ni callar lo que tú sabes que debe decir, porque hay dos tipos de pecado, pecado de omisión y pecado de comisión. Es decir, cuando tú no dices lo que debes decir, tú lo estás omitiendo y también eso es pecado. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Una vez más habla del perezoso, del falto de entendimiento, porque estas dos condiciones no se separan. El perezoso también es una persona que no aplica su entendimiento, no es capaz de saber o de entender que la falta de acción le va a traer pobreza, le va a traer consecuencias. Por eso dice que es falta de entendimiento, porque si fuera entendido, no fuera perezoso. Entonces, aquí hay una narrativa de lo que esta persona está diciendo que vio. Dice que caminó por la cerca, que caminó por el campo, que caminó por la propiedad del perezoso. Y dice que su propiedad, que su finca estaba llena de espinos, estaba arrabalizada, que habían ortigas, que habían crecido y cubierto ya la faz toda la mala hierba. No habían fruto, no habían siembra, porque la falta de acción, la pereza de esta persona le había llevado a un descuido tal de sus bienes, de su finca, de su propiedad, de su heredad, a que ya estaba perdida. Ya las malas hierbas habían destruido los frutos. Y dice que su cerca, es decir, que su cerca a sí mismo estaba ya destruida. Dice que la piedra con la cual había al principio hecho la cerca, a lo mejor del papá o de que la había heredado de alguien, porque si era perezoso no iba a tener ni siquiera la capacidad de haber construido una cerca inicialmente. Pero dice que esa cerca ya estaba destruida, estaba derribada. Si todos los animales, toda la fiera, todo el que quería entrar a destruir y hacer y a deshacer en esa finca lo podía hacer porque ya sus verjas estaban caídas. Pero lo más importante es lo que dice el versículo 32. Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Parece que esta persona estaba inclinado a la ociosidad. Y dice que al ver esto, tuvo consejo. Y al decir, tomé consejo, lo que quiere decir es que va a tomar acción contraria a lo que esta persona estaba haciendo y a lo que él posiblemente estaba pensando hacer o a lo que estaba haciendo. Lo que quiere decir es,
voy a ir a mi finca, voy a ir a mi propiedad, voy a empezar a atenderla, voy a empezar a labrarla, voy a empezar a sembrarla para obtener frutos. Esto aplicándolo a la vida espiritual y a la vida secular nuestra, podemos decir que es lo que aquí está diciendo, que el ocioso no se empeñaba en adquirir conocimiento, en adquirir sabiduría, en ser instruido, en hacer el bien, y que todas estas consecuencias espirituales y materiales le estaban aconteciendo. Entonces él iba a actuar de manera contraria, es decir, se iba a poner en acción, iba a buscar el conocimiento, iba a buscar la instrucción, iba a buscar la capacitación y se iba a apartar de la ociosidad, porque la ociosidad se aplica, amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, en todo el sentido de la palabra. El que es ocioso no es nada más que no trabaja, tampoco estudia, tampoco se prepara, tampoco se motiva a hacer ni una cosa ni la otra, porque su ociosidad le lleva a ser una persona que no aplica para nada, no se aplica para nada. Lo que único se aplica es en dormir, en estar perdiendo el tiempo. Vamos ahora a entrar a los últimos dos versículos, que son el 33 y el 34. Dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, permitiendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Lo que acabamos de decir prácticamente ya creo que está dicho, pero el que no es laborioso, sino el que siempre está durmiendo, el que siempre está de perezoso, el que siempre está de holgazán, le va a venir la pobreza. Y dice que como hombre armado le va a asaltar, le va a embargar la necesidad. Dice que así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir, no te va a poder defender. Te van a encontrar subyugado. Te van a encontrar subyúdice. Subyúdice a la pereza. Subyúdice a la inlaboriosidad. Entonces, las consecuencias de no obrar, la consecuencia de no trabajar, te van a caer de repente. ¿Y a qué nos lleva esto? A la persona que nosotros, amados hermanos y amigos, vemos, que echan su juventud, echan su tiempo productivo, dando vueltas, lo malgastan. Entonces, cuando le llegan los años, usted lo ve que ya no pueden. Tienen que andar pidiendo, tienen que vivir de limosna, porque en el tiempo que debieron producir, en el tiempo que debieron obrar, no lo hicieron. Entonces aquí es que dice que le va a asaltar la necesidad y que la pobreza le va a caer como hombre armado, porque va a llegar un tiempo cuando ya no van a tener fuerza, cuando ya sus capacidades físicas van a estar deterioradas. Va a tener que vivir del buen deseo o del buen sentimiento de los demás. Y esto es penoso cuando pudiste estar de otra manera. Cuando pudiste tener tu vejez tranquilo en tu casa, rodeado de tu familia y con los bienes necesarios para vivir en tranquilidad, con tus nietos, rodeado de tu familia, rodeado de tus bienes, de tus seres queridos, viajando, vacacionando y descansando. Pero vemos, amados hermanos y amigos, que muchos de estos ancianos que usted lo ve a los 75 y a los 80 años en Walmart, en Publix o en cualquiera de estas tiendas, a veces de madrugada, yo soy testigo de esto, amados hermanos y amigos. Yo le he tirado fotos a ancianos entrando a las 4 de la mañana a McDonald's, a Dunkin', a laborar, donde a esa hora debieron estar en su casa, debieron estar descansando, debieron estar durmiendo.
pero el fruto de no haber trabajado en el tiempo que debieron trabajar, de no haber sido prudente con los bienes que Dios en ese momento le estaba permitiendo conseguir, le lleva a eso. Y ahí es que quiere decir la palabra que la necesidad le asaltó como caminante y que la pobreza le arropó como hombre armado. Abramos los ojos, porque si nos descuidamos podemos nosotros caer en esto, amados hermanos y amigos. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hacia adelante con Cristo. Lo espero en la lectura comprensiva de Proverbios 25.